Acá reportando desde los estudios de Estereoscopio con impactantes noticias que pueden ser de interés para todo el mundo. Los científicos reportan un alarmante crecimiento de los presentadores de este canal. Al parecer, la población se ha duplicado exponencialmente el presente año. Señalan las fuentes que para el mes de enero la población del canal Estereoscopio se calculaba en 2 personas y que durante el mes de junio y julio aumentó a 4 personas. Teniendo en cuenta esta tendencia, podríamos esperar que para el mes de diciembre este canal tenga 64 presentadores y para el 2023 podrían llegar a ser 256. Frente a este escenario, los científicos presentan 3 posibles soluciones. Una, la menos probable, es que cada presentador haga solamente un episodio por año, lo que afectaría fuertemente los números del canal. La segunda solución es que periódicamente deberíamos hacer episodios tipo Juegos del Hambre, en el que varios se aniquilen entre ellos de manera espectacular. Y la tercera situación, que es la que más recomiendan los expertos, es que esta semana en Estereoscopio se haga un enfrentamiento libro versus película. Estaríamos hablando de enfrentar 2 clásicos del género: la excelente novela Hagan sitio de Harry Harrison y el clásico de ciencia ficción Soylent Green de Richard Fleischer. Y al parecer de esta forma se puede empezar a hacer algo de conciencia frente a la sobrepoblación de presentadores en el canal y frenar su exponencial crecimiento. Sigan con más noticias en estudio. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Yo soy Rodrigo. Y el día de hoy vamos a hacer un versus de libro contra película súper épico. Vamos a hablar de Hagan sitio versus Soylent Green. Bueno, queremos hacerlo porque este año, 2022, ya se cumplen primero 10 años de la muerte de Harry Harrison. Eso lo primero. Y además porque Soylent Green pasa en el año 2022, o sea, este año que estamos viviendo ahorita, en donde estamos haciendo este video. Bueno, el caso es que es un video muy importante este año para la película, para el libro. Y se prevé además que el 15 de noviembre del 2022 la población mundial llegará a 8.000 millones de personas, que es un jurgo de gente. Entonces hoy vamos a hablar de superpoblación y de cómo la ciencia ficción lleva más de 50 años hablando de este tema. Y vamos a hablar de galletas verdes. De monstruo come galletas verdes. Comencemos por hablar un poquito de Harry Harrison, un autor muy importante de la ciencia ficción norteamericana, cuyo nombre real es Henry Maxwell Dempsey, que nació en Stamford, Connecticut en 1925 y se murió el 15 de agosto de hace 10 años, en el 2012. La madre de Harrison, Ria Krieghosak, no creo que lo estoy pronunciando muy mal, ella era originaria de Letonia, que entonces era parte de la Unión Soviética. Su padre era Henry Leo Dempsey, de origen irlandés. Se cambió el nombre a Harrison poco después de que Harry naciera. ¿Y por qué cambió el nombre? Yo tengo varias teorías. Podemos suponer que no querían nada que ver con la familia de Patrick Dempsey. De Patrick. O lo sacaron de los Dempsey porque eran muy feos de pronto, porque si uno es mierda. Porque se será comparación. ay, ¿no? qué pecadito. O sea, perdón, chiste malo. Sí. Pero por eso se fue a vivir a Queens, donde Harrison creció y fue a la escuela. Bueno, como el niño feo del colegio. Ay, no, pobrecito. Bueno, como en la mayoría de estos casos, cuentan las leyendas que desde pequeño el joven Harry Harrison pasaba mucho tiempo leyendo, incluso se hablaba de un gusto particular por el polo. Al parecer leía un montón de relatos de guerra, de aviadores, de western, de serie de Doc Savage, que eran un montón, de Predator Fight, de The Spider y por supuesto un montón de ciencia ficción. Miren la importancia de los fandoms, de los clubes de lectura y de todas estas organizaciones. Desde muy pequeñito este chino comenzó a involucrarse en el medio y en 1938, cuando apenas tenía 13 años, se convirtió en uno de los 14 miembros fundadores de la sección de Queens de la Liga de Ciencia Ficción. O sea que cayó con los cisnes. Sí, pero ñoño desde pequeño. Con los cisnes, porque antes no. La Liga, perdón, es una de esas iniciativas que editó Hugo Gernsback, hizo como una forma para promover la ciencia ficción cuando estaban tratando de posicionarla como un género que era importante. Entonces tenían varias ligas en la cultura pop y en la cultura pop estaban haciendo ese tipo de cosas. Y en medio de todo esto, a Harrison adolescente le publicaron varias cartas, escribió para varias revistas de ciencia ficción e inclusive le publicaron varias ilustraciones que hizo para revistas. Hacía de todo el cover. Esto era muy importante porque este pudo haber sido un escritor que se hubiera ido a cualquier otro lugar de la literatura mucho peor. Por ejemplo, al realismo. Pero bueno, lo que nos pudimos quedar nosotros de la ciencia ficción, porque desde pequeño
había escrito escenarios donde podía compartir y crear. Igual, tras graduarse del colegio en 1943, en plena guerra, este pobre muchacho estaba condenado al reclutamiento a los 18 años, asistiendo a la Eastern Aircraft Instrument School de New Jersey, una estación de reparación aprobada por el gobierno en la que él se puso a estudiar muy juicioso y se convirtió en mecánico de instrumentos de aviación muy certificado. Ah, caramba. Harrison fue reclutado por el Cuerpo Aéreo de Estados Unidos y enviado a Lowry Field en Denver, Colorado. En Lowry Field... Momento. Estamos hablando de una escuela como Top Gun. Estamos hablando que Harry Harrison era Maverick. Que Harry Harrison era Iceman. No era Iceman, era como Nerdman, por ejemplo. Pero bueno, porque Harrison recibió también formación como especialista en miras de cañón motorizadas, computarizadas, aprendió teoría de computación, aprendió cómo operar sobre todo el Sperry Mark I, que era un ordenador secreto, ultra secreto para manejar bombas, muy bacano. Muy ciencia ficción su participación en la guerra. No, total, o sea, ordenadores súper secretos. Y en 1944, Harrison fue enviado a la base del Cuerpo Aéreo Laredo, donde era encargado, adivine qué, del Sperry. Y así, de nerdo, también acabó siendo instructor de artillería del batallón, mejor dicho, la nerdito de empasto. Como resultado de sus habilidades con las armas, fue galardonado con la medalla de Tirador. Tirador. Fue durante su estancia en el ejército cuando Harrison comenzó a interesarse por la idea de un idioma universal y ahí conoció a él Esperanto, que eso es otro asunto. Tras ser licenciado en febrero del 46, Harrison tuvo dificultades para adaptarse a la vida civil, pasó varias veces tratando de averiguar qué quería hacer, por aquí, por allá. Y así, pues el man viendo a ver qué hacía, viendo qué tin, qué tan, qué era, para acá, allá. Harrison comenzó un curso de arte en el Hunter College of New York, donde se convirtió en un alumno del destacado pintor estadounidense John Bloomfield. Al mismo tiempo asistió a la escuela de caricaturas e ilustración. En esta escuela, que es donde se empieza a poner todo bacano, en esta escuela conoció a muchos artistas muy conocidos del campo del cómic, como Wallace Wood. Justamente con él comenzó a trabajar y en 3 años dibujaron en colaboración cientos de viñetas de cómics, pero así. Y bueno, como lo más importante es el amor. El amor. Harrison conoció en 1951 a Joan Merkel, una diseñadora de modas y una bailarina de ballet. Se casaron en julio del 54, tuvieron 2 hijos, Todd y Moira, súper bonitos, y este matrimonio duró un montón hasta que ella se murió en el 2002 debido a un cáncer, que fue triste. Qué historia de amor. Claro que Harrison se había casado antes con Evelyn Harrison, quien se divorció de él en 1951 y luego ella se casó con el escritor de ciencia ficción Lester del Rey. Claro, eso ya no le importó a Harrison porque él ya no vivía en los United, sino que se fue con su familia nueva a Irlanda, donde Harrison participó en la fundación de la Asociación Irlandesa de Ciencia Ficción y además con Brian Aldiss se convirtió en el presidente del grupo de ciencia ficción de Birmingham. Brian Aldiss, Lester del Rey. Sí, eso. Con todo. Un chisme re bueno. Sí, es buen chisme, ¿Será que tuvo algún cuento ahí con Lester? Ok, sí, perdón, pero sería re interesante. Ese chisme está mejor descrito en Harry Harrison, a Memoir de 2014 y si les créanmelo, está bacana leer, búsquensela. Uno se entera de 10.000 cosas que este man hacía. Por ejemplo, uno se puede enterar que era un ideolingüista. Es que ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero una de las cosas por las que Harrison es más reconocido, además de su literatura, es por ser un promotor del Esperanto. Un idioma que escribe y habla recontra fluido y que inclusive aparece en muchas de sus novelas, aparece el Esperanto. Harrison era ni más ni menos que el presidente honorario de la Asociación de Esperanto de Irlanda. Oral. Elegantísimo. Y también fue miembro de otras organizaciones mundiales de este idioma. ¿Tú puedes decir algún Esperanto, Daniel? Anja. Trebona. Órale. Esperantistas. Y bueno, Harrison fue un escritor muy prolífico. Imagínense que solo de novelas tiene 59 títulos, siendo los más importantes The Stainless Steel Rat y Hagan Sitio. Así como 8 compilaciones de cuento, 8 libros de no ficción. Estos 8 libros de no ficción son casi todos referentes directamente al campo de la ciencia ficción como género. Y además fue el compilador de más de 30 antologías de cuentos de ciencia ficción. Pero Hagan Sitio, es la obra que lo ubica, se lo puso el derecho, sí. Es la obra que lo ubica en el mapa de la ciencia ficción norteamericana. Es una novela de 1966, grábense ese año porque va a ser importante, en la que Harry Harrison explora las consecuencias tanto del crecimiento demográfico descontrolado en la sociedad como del acaparamiento de los recursos por parte de una minoría muy adinerada. Hagan Sitio fue serializado originalmente en la revista Impulse y ya luego salió como novela. Esta novela está ambientada en el lejano futuro de 1999, 33 años después de la publicación original, en un mundo en el que la ausencia de políticas de control de la natalidad ha degradado las condiciones de vida de las ciudades hasta niveles súper angustiosos, o sea,
hagan sitio. Y no se crean, la historia es un policial, así como medio noir, pero con tintes así como medio postmoderno. Para contarles un poquito la novela sigue varias historias, no tiene solamente un protagonista todo el tiempo, sino que la línea argumental más importante que hay acá es la de Andy, que es un policía saturado de trabajo. O sea, ¿cómo no se va a saturar el policía de un trabajo? Si está lleno de gente, está mal pago y tiene que investigar un caso de un asesinato para el que no tiene tiempo. La víctima es un mafioso que se llama Rush, y bueno, así Andy conoce a Cheryl, que es una hermosa joven que convivía con el asesinado. Y acaban enamorados. Ah, carachas, como la esposa de con el Lester del Rey y todo el chisme. No exactamente, pero parecido, pero no se crean, acá no hay spoilers. No es una novela de misterio, pues desde el primer momento el lector sabe quién es el asesino, así que eso no es una cosa que hay que descifrar. Pero Harrison utiliza la historia del crimen para describir una ciudad permanentemente en crisis, donde la comida, la vivienda comienzan a escasear a causa de que hay mucha población, una sobrepoblación inmensa, y donde el gobierno pues ya no tiene control, no tiene poder para controlar el asunto de la sobrepoblación. De eso se trata, hagan sitio, hagan sitio. Sí, se engenta uno leyéndolo. De este libro salió la memorable Soylent Green, dirigida por Richard Fleischer. La película es un hito en la ciencia ficción de los años 70 y tiene una de las vueltas de tuerca más famosas de la historia. Prometemos que vamos a hacer lo posible por no hacer spoilers. Igual ya es de hace mucho tiempo, pero pues vamos a ver qué sucede. Su director, Richard O. Fleischer, era un cineasta muy cotizado en Estados Unidos. Tuvo grandes éxitos de taquilla, además de Soylent Green. Muchas de esas películas seguro, pero súper seguro, ustedes las han visto. Como por ejemplo 20.000 leguas de viaje submarino de 1954. O La galardonada Impulso Criminal de 1959. O Barrabás de 1962, que es un clásico de Semana Santa y todavía lo pasan en cada Semana Santa. Viaje alucinante del 66, que es la que novelizó Isaac Asimov. El Doctor Dolittle del 67. Conan el Destructor del 85 y Sonia Roja del 86. Fleischer fue un director muy reconocido en Hollywood y por ustedes ahorita. Comenzó a trabajar en cine en 43 con la RKO y estuvo haciendo películas hasta el 87, más de 40 años de carrera en los que dirigió 48 largometrajes. En esta larga carrera tuvo nominado a muchos premios, varias veces los Hugo y los Saturn por Soylent Green y Fantastic Voyage, y en el campo del cine se ganó una vez el Oscar a Mejor Documental y estuvo nominado a la Palma de Oro por Impulso Criminal. Sin embargo, a pesar de que no ha ganado muchos premios, la película más importante de él es Soylent Green, que se ha convertido en una parte pues como clave de la cultura popular. Ya le debemos la carrera de Arnold Schwarzenegger. También. Pero en español la película no se llama Soylent Green, se llama Cuando el destino nos alcance. Cuando el destino nos alcance. Por Dios. Bueno, la verdad no es una adaptación de Hagan sitio, sino más bien como una obra inspirada en el libro. Porque para empezar, en Soylent Green sí hay un protagonista, que es Andy. Y además del problema de la superpoblación, también se trabaja intensamente temas de género, que tiene unas escenas bastante complicadas, y de discriminación, y del papel de la policía en la sociedad, sobre la eutanasia, toca muchos temas. Además le agregaron el giro de tuerca, que es el súper, hiper, mega famoso. Que no vamos a revelar en este momento, caso de que de pura casualidad ustedes no han visto la película y quieran verla. Casi lo digo. Pero ya le hicieron spoiler en Los Simpsons, así que ya está. O sea, como... no, ahora que lo pienso, hasta salió en Padre Familia también. Sí, ya es que yo no sé. Una película de los 60 es spoiler. De los 70 es spoiler. No, no es... Sí. No, igual no. Igual no vamos a decir. Esto va a estar complicado. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que nos trae acá, el versus Hagan sitio contra Soylent Green. No los dos son... Deberíamos tener camisetas que digan Soylent Green is... No, spoiler. No vamos a spoilerear. No podemos decir la frase Soylent Green is... Porque ustedes se preguntarán qué es Soylent Green. Nosotros también. Soylent Green es unas tabletitas de que salen en la película, son unas tableticas que la gente se come. Que ahí es donde empieza. O sea, la película es re diferente al libro. Sí. En el libro no hay Soylent Green. O sea, sí hay en algún momento un producto nombrado como Soylent, pero no es Soylent Green. Y todo lo del Soylent Green y todo el Soylent Green es... no está. No. La película está muy centrada en el personaje de Andy. El libro... Andy es uno más de los personajes, sí. Aunque en el libro todos los personajes se unen, pero al principio empiezan como historias separadas y sí. todos se juntan. Claro, que más que se unen son personajes individuales que tienen historias individuales que terminan interrelacionándose, pero no por ello su interrelación conlleva modificación de sus historias individuales. Exacto, no. Lo que pasa es que, claro, matan a Rush y entonces ahí llega todo el mundo, se junta todo el mundo. Eso no es spoiler porque de eso trata el libro, o sea, es el policial de... Además que es el policial que sabemos quién es el asesino desde el principio. Sí, exacto. Ya está. Eso sí también pasa en la película. En la película nosotros también vemos el homicidio. Lo que pasa es que en la película nosotros vemos que el asesinato es un asesinato político y en el libro es una cuestión de mafias. Que hay muchos cambios.
Porque, claro, como que hay que tener en cuenta dentro de este versus el contexto de los 60 y los 70, pero por otro lado el libro y la película, que además es una película que sería como inadaptable y sobre todo inadaptable para Hollywood. Sí. Es decir, como que si uno termina contando esta película como si fuera para Hollywood, pues no se puede, porque no tiene la linealidad, no tiene la historia, no tiene el personaje, que es Charlton Heston. Sí, es que además poner a Charlton Heston ahí era una... Claro, o sea, no pueden poner a Charlton Heston y decir, es uno más de los personajes. Creo que la película también se hizo con dinero de Charlton Heston, ¿no? O sea, no podían sacarlo, era una película de Charlton Heston, o sea, él decidió quién iba a dirigirla y quién iba a producirla. Exacto. Entonces, claro, si tenían dinero de Charlton Heston, actor Charlton Heston, etcétera, etcétera, es muy difícil que la estructura del libro, que era una estructura que se estaba abriendo constantemente y que tenía como diálogos entre diferentes personajes, se hiciera tal cual para pasarla al cine. Por eso la idea de que es más una inspiración que una adaptación. Sí, exacto. O sea, no hay acá un seguimiento de la historia. Pues el giro de tuerca tan famoso de la película Soylent Green no está acá. El libro está muy, muy enfocado en el problema de la sobrepoblación. La película también tiene el tema del calentamiento global y también tiene el tema del smog. Todo el tiempo hay un smog en el ambiente bastante, que es, claro, para los efectos de hoy en día uno dice, no, pues ese smog está pintado. Sí, sí está pintado, lo vimos, sí. Pero a los 2 minutos uno ya es como, no, pues sí, eso es smog y ya se me olvida. Uno se mete en el mundo de la película. Sí. Igual hay algo que es como muy, muy interesante dentro de la película, que no está en el libro y que tiene que ver con que logran captar de maneras muy interesantes la sobrepoblación. Sí. Entonces como que las tomas que se hacen tomas cerradas, sí. Recuerdo mucho la escena de como esta máquina de tierra. Porque también sale el SMAT. Claro, sale el SMAT. Hay policía que sale el SMAT. Se ponen cascos de jugar fútbol americano y ya somos el SMAT. Sí, no, unidad de diálogo. La unidad y acompañamiento a la manifestación. Perdón. Sí. El asunto es. Pero se portan como el SMAT. Pero se portan como. Se portan, sí. Acá te tengo tu cariñito. Sí, inclusive, sí. Entonces, inclusive tienen palas mecánicas que van recogiendo a la gente y la va echando de una vez en el carro. Y no les puedes decir a dónde se los lleva porque es spoiler. Porque Soylent Green es. Ay, sí, el asunto tiene que ver justamente con eso. Es decir, la forma en la que trabajan la sobrepoblación en la película es bien interesante porque, claro, en el libro también se ve y se ve mucho, pero en la película tienen este asunto de, claro, como pueden manejar la imagen saturada todo el tiempo y con estas cosas que no tienen que ver, por ejemplo, con que el doble, iba a decir doble troque, pero no, esta máquina que está recogiendo gente con palas, justamente habla como las filas, las cosas, entonces. La gente durmiendo en las escaleras. Sí, uy, esa es buenísimo. En todas las escaleras de la película, no importa dónde vayan estas escaleras, hay gente durmiendo. Y generalmente encima hay alguien con una escopeta cuidando a los que están durmiendo. Sí, a mí me parece que hay algo que, claro, obviamente tiene que ver por el formato, pero en el formato, quizá en este libro de Gansitio, claro, hay una propuesta sobre la sobrepoblación muy clara, pero que es una propuesta de sobrepoblación que quizá no se ve de manera no es tan explícita en su construcción misma, sino que son datos que te mandan. Sí, todo el tiempo se está hablando sobre, pero en la película sí la imagen permite como la saturación completa de la pantalla llena de gente y uno termina como la película diciendo como quiero estar solo en mi cuarto por un momento, por favor. Es como, por favor, déjenme solo. Además de que hay harta gente, todo el tiempo están sudando porque está haciendo mucho calor. Claro. Por el calentamiento global. En esa época no entendían bien cómo funcionaba el calentamiento global, entonces era como calor todo el tiempo. Calentamiento global es calentamiento global. Sí. O sea, globalmente hay calor. Ya. Entonces todo el tiempo están sudando y hace mucho calor. Y además todo esto en una estética agogó. Que también es que es futurista, agogó, re divertida porque los vestidos, las formas, las plataformas. Muchas de las cosas de la película, pues para que la película funcionara comercialmente y futurísticamente. Económicamente. Entonces lo que hicieron fue reutilizar, casi todos los escenarios de la película son reutilizados de otras películas. Lo único que se diseñó fue el apartamento del rico. Sí. Y el videojuego. Primera vez que apareció un videojuego real en pantalla. Los videojuegos en esa época, en el 73, todavía no eran comerciales, pero ya habían unos primeros experimentos. Y ese videojuego que diseñaron para esta película es de verdad, o sea, es increíble. Esta es la primera película donde sale un videojuego. ¿Y lo juega quién? Charlton Heston. No, lo juega la chica. Lo juega Cheryl. Y muy posiblemente sea la primera vez que sale imágenes de computadora en una película. Oiga, sí.
Muy posiblemente, o sea, porque están dentro de una pantalla, pero salen, o sea, se ve el videojuego. Sí, Muy no, posiblemente voy a buscar mis libros de historia. Acabo de caer en cuenta de eso. Voy a buscar mis libros de historia. Porque sí, todo el mundo echa otras películas un poquito más adelante en los 70s, como la primera. sí. Pero no, esta es. Este es videojuego, y está Sí. bien interesante. En ese punto es que es difícil hablar de como de un versus como tal, hablando de mejor y peor, porque claro, el libro tiene ciertas cosas, la película tiene ciertas cosas que les da su mismo formato, entonces nosotros podemos encontrar en el libro una experimentación estructural que sí se permite en los libros, Sí. polifonías, y esas polifonías cómo se van entrecruzando, aparecen todo el tiempo también mensajes de noticias y cosas así que se van como moviendo, y eso está como súper chévere porque es un libro que de cierta manera experimenta mucho, que era obviamente lo que estaba sucediendo en los 60 con la nueva ola. Pensemos en otra película. Estaban experimentando los de la nueva ola con qué. Con todo. Ah, Pensemos en todo sobre Zanzíbar, ¿no? Que también habla Mm. sobre sobrepoblación, pero que también es súper experimental. Entonces tiene sus cosas bien chéveres, como desde la experimentación lingüística, estructural, narrativa, que me parece que para una ciencia ficción que venía desde antes, teniendo en cuenta que Harry Harrison hizo un montón de novelas, de libros que también eran como de humor, por ejemplo, pero además que venían con que él fue lector campbelliano, ¿no? Sí. Entonces, siendo lector campbelliano es como, uff, este tipo experimentó. Y que en la ciencia ficción campbelliana ya estaba el problema de la superpoblación. Pensemos inclusive yéndonos 20 años atrás, cuando Isaac Asimov estuvo escribiendo Bóvedas de acero y El sol desnudo y Los robots al amanecer. Eran todas novelas que dentro de los 10.000 problemas que trabaja la novela, uno muy importante era la sobrepoblación, ¿no? Pero claro, la diferencia en los 40s y 50s, cuando Isaac Asimov empieza a pensar la sobrepoblación, con su confianza nata en la ciencia, este man llega y dice, pero le vamos a encontrar una solución. La solución es fea porque es vivir en bóvedas, pero ahí cabemos todos. Sí. Sí, y inclusive cuando a Isaac Asimov después en Fundación se le va a ocurrir Trantor, este planeta que es una sola ciudad y que tiene, no me acuerdo cuántos cientos de millones de personas viviendo allá como el centro del Imperio Galáctico, pero aún así él encuentra la solución. Pero ahí sí, no hay viven sobrepoblación. bien, es decir, como que de cierta manera hay muchas personas, pero funciona. Sí, Trantor funciona. esto es algo que no funciona. No, acá es como el caos completo, es decir, Sí. la sobrepoblación es problemática. O sea, es un problema. Es una dentro galleta. Claro, no, es Es una galleta de Soylent Green. Perdón, no. Es una galleta. Pero no. Nosotros vamos a encontrar que acá el problema central que tienen que enfrentar los personajes es la sobrepoblación. Claro, es el centro, es el centro de todo. Porque yo creo que pues estaba interesado justamente en hablar de esto Harry Harrison, porque es una ciencia ficción que también es una ciencia ficción crítica sobre las cosas que están ocurriendo en su momento, y en ese momento todos los problemas que había en China, India, etcétera, Claro. eran un asunto importante. Que igual es complicado porque nosotros, yo creo que para uno como habitante del siglo XXI debe ser raro, porque nos prometieron que iba a haber sobrepoblación y que nos íbamos a morir todos de eso en los años 40. No pasó porque se inventaron la cosa esta de la comida, el cómo meterle hidrógeno a la comida, y entonces ya, sí, ya comimos. Ahora los tomates son más grandes. Sí, y la comida. Y lo genético y la cosa. Sí, exacto. Y luego nos prometieron que para los 90 iba a haber sobrepoblación y no sé qué, y que nos íbamos a morir todos, y no pasó. Y nos prometieron que para 2020 íbamos a estar todos en sobrepoblación, y no pasó. Y ahora nos están diciendo que para 2050 vamos a estar ahora sí, en serio, en un problema de sobrepoblación, y ahora sí nos vamos a morir todos y no va a haber, y el calentamiento global ahora sí esta vez sí es en serio, y el agujero de la capa de ozono esta vez sí ya, o sea, ya total. Las otras veces que dijeron no, pero entonces claro, esto es un problema que se repite y se repite y se repite, y fíjese la idea de catástrofe planetaria cómo puede variar entre autor y autor. Comparemos este man que hace tantos años estaba pensando esto con un Cixin Liu. Que agarra y dice como, sí, el planeta, quitémosle la atmósfera y movámoslo. Eso todo el mundo se mete en túneles, movemos el planeta y lo movemos durante 500 años y ya. ¿Listo? Y ustedes viven 500 años ahí y producen sus plantas, quién sabe cómo, porque claro, obviamente Cixin Liu no lo describe, pero mire la diferencia de conceptos después de tantos apocalipsis fallidos que hemos vivido. Cómo la ciencia ficción empieza ahora a sacudirse esos... Claro, pero el asunto es que en los 50s y 60s sí era un tema urgente, de cierta manera,
y que estaba en las primeras planas de la revista Science, ¿sí? Es decir, no es que ahora no lo esté, pero el asunto es que en ese momento era como novedoso el hecho de estar en la revista Science, porque el asunto tenía que ver que, no sé, estaban creando ciertas normas, por ejemplo, en China, de la idea del un solo hijo, del matrimonio, que solamente podía tener uno para ir bajando. Es decir, ese tipo de noticias parecían absurdas, sobre todo viniendo de un Estados Unidos que estaba criado en Estados Unidos y en Europa, en donde la familia se configuraba a partir de los muchos hijos. En un Estados Unidos que coincidencialmente se consume más recursos que todo el mundo. Exactamente. Sí. Pero entonces la idea del American Way of Life tenía que ver con que uno se casa para tener hijos. Pues y no uno, sino 3, 5, 7. Porque ¿sí? se necesitan hijos para venderle libertad a los otros países. Exactamente. Entonces, claro, si a ti te están vendiendo en Estados Unidos un American Way of Life en donde tu realización es ser padre o madre y de repente empiezan a pasar cosas en China, pero igual son comunistas, pero igual suceden, ¿sí? O sea, es como, esos son comunistas, pero igual, oh por Dios, tienen mucha gente y de 2 van a tener 1 y entonces eso ya está hablando de un problema de alimentación que estaba en las portadas de las revistas y yo creo que Harry Harrison justamente se está ocupando de eso. Igual es que es un problema que llevamos 300 años. Desde que empieza la revolución industrial todo el mundo fue como, estamos contaminando mucho y ahora estamos viviendo mucho tiempo y estamos teniendo muchos hijos. Los bebés ya no se mueren porque pues, es importante entender que el hecho de que nuestros bebés no se mueran recién nacidos nos ha dado una ventaja evolutiva que no hemos sabido manejar muy bien. No. O sea, lo normal es matar bebés. Sí. O sea, que los bebés se mueran. No matarlos uno con bebé y un hacha. No. Pequeño paréntesis, sin ser ciencia ficción, pero hay un hermoso y muy recomendado ensayo de Jonathan Swift que se llama Cómo hacer que los hijos de los pobres no sean un problema para sus padres. Voy a decir el más o menos completo que es una pequeña propuesta para evitar que los hijos de los irlandeses pobres sean un problema para sus padres y para su país. Es cortito, tiene como unas 10, o sea, el título es largo, pero es cortito, son unas 8 o 9 hojas, está hecho en un tono irónico, pero una joya de ensayo. Y eso Jonathan Swift, que es paródico, etcétera, pero que estaba hablando de problemas de hambre, sobrepoblación, etcétera, desde 1700. Claro, es que eso fue después de la hambruna de las papas. Ya decimos papa al tiempo. Sí. Y ese problema se repite y se repite y se repite. Y lo que sí puede ser cierto es que ya nos aburrimos de él. Me dio hambre. Ahora quiero papas. No, mentira. Piensen los niños del África. Okay. Sí, claro, así lo alimentaban uno cuando era chiquito. Claro. Porque es un tema que en los 60s y 70s configuraba parte de las portadas. Entonces, por eso a uno le decían cuando era chiquito, piensen en los niños de África, porque los niños de África eran las fotos de los niños con hambre en África y Etiopía, eran las portadas de las revistas científicas y de los periódicos. Obviamente, de eso surge un montón de. Sí, está al derecho. Ciencia ficción que está hablando sobre este tema, sobre todo porque es un tema que siempre se está extrapolando hacia el futuro. Por razón, los niños del África no pueden ser protagonistas de la ciencia ficción en esa época. No podían. Entonces, claro, se estaban extrapolando todo el tiempo. Entonces, ahorita no estás pasando hambre, pero espera. ¿Sí? Entonces, claro, Harry Harrison hace esto con Hagan Sitio, además porque tiene. En lo personal me parece que el título es una belleza. Make Room es muy bueno. Es un gran título. Pero entonces es como, pucha, estamos cada vez viendo más y más. Y más, lo que está conviviendo es un problema que se va a extrapolar al futuro y obviamente que está extrapolándose hacia la ciencia ficción. Siempre. Bueno, la película es un clásico de clásicos del cine. Total. ¿Qué es lo que pasa? Charlton Heston descubrió, bueno, él y su gente, los que lo rodean, su entourage. Ellos descubrieron que tenían el giro dramático de tuerca al final del planeta de los simios, que no les vamos a decir cuál es, porque... En serio, han pasado muchos años, pero bueno, hay un giro final en el planeta de los simios. Es el momento en el que él se pone de rodillas y grita, "You did it, you monster, you did it". Sí. Es todo lo que, sin hacerles spoilers. Pero eso pasa en el último minuto de la película. En el último minuto, así. Y en esta película están buscando repetir lo mismo. Y por eso es que a Make Room, que no tiene esa historia, le meten el giro dramático al final, que es un giro que tiene que ver con la empresa que hace la comida de Soylent Green, que tiene que ver con el padre de la película, que tiene que ver con el señor que asesina, que tiene que ver con Cheryl, que tiene que ver con nuestro policía, que tiene que ver con todo el mundo. Y claro, es la razón por la que
el gordito que vive con Sí. él, un actor legendario, clásico, usted no lo va a creer. Este tipo, la última Ajá. escena que él grabó en su vida es la escena de Soylent Green en la que él muere. Y el tipo ya tenía cáncer y se murió 15 días después de de finalización de la película. La esposa de él estaba en el set cuando empezaron a... Y ella no pudo porque no pudo quedarse porque no pudo ver a su esposo actuando que se estaba muriendo cuando de verdad se estaba muriendo. No te puedo creer. Sí, el señor ya estaba sordo, un gran actor, de verdad, esos actores clásicos de- que han hecho 20.000 películas, el tipo ya estaba sordo. Eso de la muerte de Silent Green siempre es una galleta. Ok, Sí. el asunto es... el asunto es... Este tipo de estructura, claro, ¿qué es lo que conlleva? Que si usted va a hacer un giro o lo que Aristóteles en su poética llamaría un reconocimiento, en el último minuto, pues entonces, ¿qué habla en la otra hora y media? Para eso está la historia de policías, para eso está todo lo de la contaminación, todo el problema del Exacto. smog, ¿cierto? Para eso está también todo el problema del consumo, porque a pesar de que todo el mundo es Claro. muy pobre, igual todo el mundo tiene que seguir pagando por el Soylent. O sea, igual, Sí. y compran cosas, Sí. y hay Son ricos. reconsumistas. Sí, o sea, a pesar de que nadie tiene plata, el tema del dinero se habla todo el tiempo. Hay muchas escenas en las que la gente empieza cobrando su cheque o que están hablando de Sí. comprar comida. Sí, funciona, el problema del dinero funciona mucho para introducir también las relaciones sociales dentro del... Y también está la idea del feminismo, o sea, la idea... Que es- el problema de Es bien género está muy ahí. difícil. Es muy complejo en esta película Sí. porque sí hay una especie de denuncia, pero es una denuncia que se hace desde un lugar Muy como raro. muy raro y a veces violento de Eso cierta sí. manera, y eso hace que la película haya ciertas escenas que sean muy chocantes, Sí. pero entonces es como esas escenas en donde uno dice, ¿está denunciando o está O no. o no? Yo Sí. quiero pensar que sí. No, claro, no, y sí, o sea, el hecho, hay una relación Sí. muy interesante con las mujeres de los ricos, Sí. porque las mujeres de los ricos no son de ellos, sino que cuando uno arrienda un apartamento viene con una mujer, una chica muy guapa, y las chicas se llaman pues los muebles, Sí. sí, la chica es un mueble. Literal, o sea, lo dicen así. Lo dicen así, inclusive cuando ya está presente, hablan, ¿y tú eres mueble? Y ella, sí, yo soy el mueble del apartamento. Ah, carachas, ¡qué buen Ujú. mueble! Sí, inclusive le dicen así, ¡ah, qué buen mueble, carachas! Sí, yo no es como, a mí Sí. eso me choca o sea, desde la Pues primera básicamente, esclavil me sí, chocó mucho. básicamente es esclavitud sexual y las golpean y sufren mucha Sí. violencia. Eso se dice en pantalla, se dice verbalmente y físicamente se muestra. Y la persona dice, sí, es que las personas que estamos en esta profesión vivimos, pues no dicen así unas palabras, pero dice que sí hay violencia. Sí. Hay violencia sexual repetidamente. Está inclusive la insinuación de que ella va a seguir en esclavitud sexual Sí. toda su vida y que le esperan unas cosas terronas. O sea, Sí, que es como que en Charlton Heston es la cosa más linda que le ha Sí. ocurrido en la vida. Es como, y es un policía. sí, eso dice uno. Sí. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de películas? Que como el giro, o claro, como depende de cierta manera del último minuto, Ujú. que hace el giro de You Did It. Ah. Entonces, el resto de película tienen que mantener una tensión de alguna forma. Y esa tensión se mantiene a partir de la construcción del mundo. Sí. Y es una construcción compleja, con un montón de elementos. Es decir, no es una construcción de un mundo como pequeña y lineal, en donde hay un argumento de alguien que vive en ese mundo, sino que es un mundo que tiene un montón de cosas, pero un montón. Entonces, está la hambruna, la sobrepoblación, la ecología, o sea, hay muchas cosas dentro de esa película, y cuando uno le pregunta a alguien como de qué se trata Soylent Green, ¿Sabe qué le dicen a uno? ¿qué? Cuando el destino nos alcanza. ¿Qué traducción tan mala? Qué mal título. Claro. O sea, le hubieran podido dejar Soylent Green. No hay... No hay problema. Le hubieran podido poner Soylent Verde. Ya No está. hay problema. Soylent Verde. Hágale, Funciona. póngale. Sí. Pero no. Cuando el destino nos Cuando el destino ¿Qué es nos eso? alcance, eso suena Señor muy de los horrible. títulos, ¿qué pasó ahí? Bueno, Sí, no, sí, Charlton Heston. El asunto es, cuando uno pregunta de qué se trata, claro, a uno le tocan la sobrepoblación y le tocan el tema de la hambruna, pero realmente no te cuentan qué pasa, porque es un mundo o es una película que también está configurada a través de una construcción compleja del mundo, cuyas cosas ocurren, me parece a mí, usted es el experto en cine, así que me dirá si es cierto o no, pero ocurren en pro de la construcción del mundo, como si la mayoría de cosas que ocurren son no para contar la historia, sino para construir un mundo. Que además la historia está contada desde el primer momento. O sea, Sí. uno desde el primer momento sabe por qué lo mataron, quién lo mató,
apenas este man ve a la nena, uno, se van a cuadrar. Y apenas todo esto empieza, el cuchito muere. O sea, uno se sabe, o sea, Todo. acá no hay sorpresas, no hay spoiler, solo hay un spoiler que es cuando él grita, Soylent Green. Que no les puedo completar la frase porque sería spoiler, sería un spoiler terrorífico. Por nada del mundo vayan a poner en Google Soylent Green is. Si ponen Soylent Green is en Google, ya, se tiraron la película, se la spoilearon. No, confiemos en que ya la vieron, confiemos en que ya la vieron, confiemos en que ya la vieron. Sí, sí. No vamos a decir que Soylent Green is. Y me parece muy, muy, muy interesante que de cierta manera lograron agarrar muchas de las cosas que tiene el libro, pero lo aumentaron más. Es decir, lo aumentaron. A mí me parece, sobre todo, que aparece acá en el libro, pero también aparece en la película, el asunto de la policía, que es esta policía hiper violenta. Además porque todo el tiempo está enfrentándose a multitudes, y ahí es donde me parece como otra cosa importante que decir de la película. Bueno, y del libro también está de cierta manera, pero en la película está muy claro, y como cosa rara yo lo pienso Foucaultianamente. Okay. Y el asunto de Foucault tiene que ver con que, claro, estamos en un momento que son los años 60, 70, en donde está como ascendiendo mucho este pensamiento Foucaultiano sobre la ley, y tiene que ver con la desindividualización de la ley. Entonces es el asunto de la ley se convierte en una masa, es decir, ya la ley no tiene que caer sobre el cuerpo del sujeto y del ciudadano, sino sobre el cuerpo de la masa, sobre el cuerpo del mundo. Entonces yo insisto que hasta ahí, o sea, ahí va mi escena impactante, que a mí no me impactó. Soylent Green, no me impactó tanto. Me impactó la escena del búnker ese echando carretadas de gente. Sí. Porque es como, por más de que sean horribles, violentos, como es más, en algún punto es como ya ni siquiera son violentos con una persona, sino con una masa, y entonces los recogen en volquetadas y no importa. Entonces el asunto tiene que ver con la ley. O sea, en esta sobrepoblación ya no recae sobre el sujeto, sino que recae sobre la masa, y la única forma de ese control de masas, lo diría la unidad de acompañamiento y diálogo a las manifestaciones, lo dirá, es a través de echémosle violencia a todo el mundo, por igual, sea o no sea, no me importa lo que pienses, quién eres y la forma en la que te vistas y te comportes, si formas parte de esta masa, echémoslo para la volqueta, ¿no? Como va todo. Entonces a mí me parece que también es una visión Foucaultiana re interesante, desde la ley y la masa y el sujeto. A eso sí le pega la película, al SMAT. Sí lo hicieron. No. Sí, es decir, lo logran. Sí, los antidisturbios son. Sí, los antidisturbios son igualitos. Pero con cascos de fútbol americano. Que igual acá también. Bueno, sí, o sea. Bueno, y esperamos que les haya gustado este versus película contra el libro, en el que definitivamente ganó la película. En realidad ganó el libro. Ganó la película. Ganó el libro. Y si quieren apoyar un canal de ciencia ficción preocupado por la superpoblación y el cambio climático, no duden en darle like al video, seguirnos, tocar la campanita y sobre todo compartirnos en redes sociales. Compártanos ahí en redes sociales. Y voten por el libro. No. Y comentar, sobre todo, comenten que ganó el libro. Y comenten, eso es lo que en serio lo que más nos ayuda a volvernos virales. Y queremos agradecer a quienes nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Percival Epic Metal, MJ, Miguel Echavarría Vázquez, Giselle Bogoya Villón, Enrique Silva, Ángela Flores, hola Ángela, Miriam Moreno, CL Mena, Alex Medianoche Noctámbulo, Antonio Machuca, Juan Rafo, Juan Ramón Vera Rodríguez, hola Juan Ramón, Mayelis González, que nos comparte en redes sociales. Que nos compartió y nos dijo, ay, más bonito. Mayelis acá, tienes fans declarados. Total. Felipe Lopera, Badass Pioneer y Galaxy Sentinels. Okay. Tenemos varios. We have many followers. We have many people. Comment us. Below the box. Below the box. No se dice así, se dice Under my umbrella. Under my umbrella. Pero no se preocupe, ya estamos llegando a unos grados de superpoblación en donde canal que no tenga tantos suscriptores con nosotros porque no existe. Porque además la sobrepoblación también, todos tienen YouTube. Me había acostumbrado tanto a decir que éramos 7.000 millones de personas y ahora tener que 8.000 millones. 8.000. Claro, sobre todo porque India ya sobrepasó a China. O sea, ahorita el gran problema es que todo el mundo, los chinos, son muchos chinos. Y no, ahora hay más indios que chinos. Lo bueno es que, por ejemplo, aquí en Bogotá... Indio y chino es. Claro, aquí en Bogotá es como hay mucho chino. Sí, hay mucho chino, pero también hay mucho indio. Sí. Aquí en Bogotá hay mucho chino. Bueno, en realidad, para quienes nos ven de otros países, chino es niño.
Indio se le dice, extrañamente, es terrible porque se le dice como a la persona guache. Ujú. Guache se le dice a la Guache, sí. persona. Eso también es otra colombiana. Bueno, guache es como persona mala onda. Pero qué feo que se le diga indio a la persona Sí. mala onda. Eso no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Y chino a los niños no lo hagan. ¿Por qué usted le dice chino? Bueno, en Argentina se le dice chino al de la tienda, así no sea chino. Pero como no le voy a decir chino a los niños, o sea, usted sabe, yo llevo 20 años siendo profesor, ¿usted cree que hay otra forma de decirles que no sea chinos? Guaguas. Porque soy pastuso y en quechua se dice Podría guagua. decirle guagua. Guagua. Sí. Bueno, el asunto es que sí, hay como muchas personas de China y muchas personas de India y estamos llegando a los 8.000 millones de personas. Y en realidad es muy particular porque cuando uno piensa en todas las obras de ciencia ficción en donde el problema era la sobrepoblación, ahorita la sobrepoblación sigue existiendo en todas las, bueno, no en todas, en muchas obras de ciencia ficción, pero ya no es el problema central. No, Es como, hay mucha gente, sí, bueno, vamos a contar esta historia. En donde, a propósito, hay mucha gente, pero ya está. Sí, eso es bueno porque le permite a uno generar una historia anónima, una historia que sucede al mismo tiempo que muchas, o sea, permite llevar un mundo que no es, o sea, una catástrofe que no es definitiva o una gran catástrofe que pues podría matar a 8.000 millones de personas. Exacto. O siempre los libros empiezan con una gran catástrofe en donde dicen la población de la Tierra disminuyó a la mitad. Sí. ¿No? Entonces como que siempre necesitan... Pero además me da risa porque muchas empiezan como, y solo quedaron 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas. Pero Son es un jurgo, jurgo de gente. O sea, dejen 500. Y uno dice como, ok, sí es una emergencia, pero... 0.000 millones es como... No, O sea, hombre, no. ¿en cuánto tiempo seremos 8.000 millones? Dos De nuevo, generaciones y ya. listo. O sea, Claro. sí. Además que se muere toda esta gente, se acaba TikTok, la gente empieza otra vez a tener sexo, güey. Obviamente. Sí. Sí, porque nosotros sabemos que ustedes por andar viendo YouTube es que no se reproducen. Ese es el problema. O sea, es culpa nuestra. Háganse la vasectomía, por favor. Es culpa, sí. O sigan viendo YouTube. Sí, una de las dos. Yo hago las dos. Digo, hice las dos. O sea, vi YouTube y también me hice la O sea, ya vasectomía. no va a haber más YouTube. Ya no va a haber más Rodriguitos. Ayúdenme. Este canal terminó acá. No hay más generaciones de Estereoscopio, así que aprovechenme. Es la última generación que verá un Rodrigo en Estereoscopio. Sí, Es demasiada información, ¿no es estereoscopio. cierto? Sí, ya, Pero siento. igual en estereoscopio no hay hijos, o sea, y no van a ver, o sea. No va a haber Estereoscopio en nuevas generaciones. Llega un punto en la vida. El asunto es que nosotros vimos mucha ciencia ficción como ya tipo cyberpunk, en donde las personas ya no tienen problemas de sobrepoblación porque ya viven en un mundo virtual. Es como viven en el mundo virtual, la gente está acostada, así como que le ponen instrumentos, no sé qué, los mueven las camitas. Eso es Wall-E. Sí, no, pero es todo, también es miren, Matrix. Wall-E también pasa y en Matrix también pasa así. Sí, o sea, hay sobrepoblación, pero todos ya la sobrepoblación, o sea, ya hay sobrepoblación en TikTok. O sea, hay más tiktokeros que personas. Solo por aclarar, ¿a ustedes les interesaría que hiciéramos TikTok? Solo por aclarar, es que él dice que no. Yo creo que sí. Debemos hacer unos TikTok, ¿cierto? En estos momentos hay más sobrepoblación en YouTube que personas. Es decir, si somos 8.000 millones de personas, seguramente hay 10.000 millones de canales de YouTube. Sí, seguramente. Pero nosotros somos el mejor. No nos cancelen. Pero es cierto, hay muchos canales de YouTube que son buenos. Véanlo, es educativo. Hacen que no tengan hijos. Bueno, el asunto es, la sobrepoblación ya no es un problema en la ciencia ficción. Estoy diciendo tonteras, pero lo siento. No, pero la sobrepoblación ya es la ciencia ficción, no es un problema porque ya se ha desplazado a otros lados. Pues mientras le encontramos soluciones hasta que vuelva a ser un problema en la vida real. En realidad es un problema en la vida real, sino que ya no le prestan tanta atención. Nunca ha sido un problema. O sea, estamos totalmente piloteándola. O sea, sí, el mundo se va a acabar. ¿Puedo decir Malthus monje? Totalmente. Ok. El mundo se va a acabar, pero la logramos demorar todo el tiempo. Malthus monje. Pero sí o no que la logramos demorar. Es que la solución en la vida real ha sido correr. Sí, vamos a sacar mañana. No, ya nos ganamos. Con esta nueva tecnología nos ganamos 15 días más. Listo, y en esos 15 días, ahora sí nos acabar. No, porque gracias a esto, 10 años más, 15 años, 100 años más. Y ahorita, cuando yo era pequeño, se suponía que hoy en día íbamos a tener 3 grados de calentamiento global extra y que esto iba a ser desastre. Y ahorita ya logramos, con un reguero de cosas que hemos inventado nuevas, mover la línea al 2050. Sí, por eso tampoco hay que tener hijos, porque si usted tiene un hijo ahorita, cuando en el 2050, cuando tenga 30 años, va a vivir en un mundo de Soylent Green. Y ustedes no quieren que su hijo coma Soylent Green. Porque Soylent Green es una galleta. Soylent Green es una galleta. Soylent Green is It's a cookie. You did it.
You did it, you master.